Buenas noches. Esta noche en La Luz del Pasillo vamos a tratar dos temas apasionantes, dos temas que de vez en cuando, pues cada vez que los sacamos a relucir, nos da como un poco, se nos ponen los vellos de punta, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de hospitales que abran los hospitales, y también hablaremos de las posesiones, ¿no? No me quiero prolongar mucho porque como son temas muy largos, quiero ya empezar con el programa, y lo que hacemos ya es encender la luz del pasillo. Bueno, pues ya que empezamos con los hospitales, yo creo que los hospitales siempre han sido lugares de mucho sufrimiento, lugares donde un alto porcentaje de enfermos terminales pues acaban sus días. Los hospitales antiguos tienen como llenos, están como embrujados, ¿no? Faltan algo que muchas de las personas que pasamos por ello. Aquí en nuestra ciudad ha habido uno que ya no existe, pero que mucha gente que pasan por él a veces se pregunta qué es lo que puede ocurrir por ahí, por esa zona, ¿no? Una zona bastante caliente, referente a sonidos y a imágenes que mucha gente lo ha tratado como si fueran fantasmas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a dedicar a hacer un recorrido por hospitales importantes que ha pasado por nuestra región, en Andalucía. Vamos a hablar concretamente de dos de Sevilla, vamos a hablar de hospitales psiquiátricos, y para ello, para empezar y para tener mejores nociones de estos hospitales, qué mejor que contar con nuestro equipo que cuenta hoy con nuestro compañero Salvador y Chencho. Buenas noches. Hola, Frank. Hola, buenas noches. Una de las cosas más importantes que queríamos en este programa era saber lo que ocurría o que ha ocurrido en la historia referente a los psiquiátricos. Los psiquiátricos siempre han sido lugares un poquito oscuros dentro de lo que es el tema del ámbito de las medicinas mentales, ¿no? Por eso Salvador me comentó que quería hablar un poco, y Chencho quería hablar un poco sobre los hospitales. Y vamos ahí en ello. Entonces, referente a los hospitales, hay uno en concreto que, como son cargas emocionales que me comentaste tú, Salvador, ¿cuáles son los hospitales que a ti realmente te llaman mucho la atención o lo que tú has visto referente a hospitales psiquiátricos que han surgido o que están dentro de nuestra zona? Pues hay uno muy singular que está muy cerquita de aquí, en Sevilla, y es muy famoso, el Hospital de Miraflores, donde ahora se ubica el Parlamento de Andalucía. Y en este hospital estuvo funcionando más de 100 años, ya en 1800 estaba como hospital, y después pues se fue agrandando, fueron haciendo ampliaciones, hasta que ya en 1990 dejó de considerarse como tal hospital, porque se hicieron nuevos hospitales con otras características. Y la verdad es que allí, durante una época de España, no solamente se llevaba a los enfermos psiquiátricos que estaban considerados como tal, sino que se llevaba a toda la persona que de alguna manera, digamos, que no era políticamente correcta, ¿no? Se llevaba a la gente que se le aplicaba la ley de vagos y maleantes, se llevaba a los homosexuales, los transexuales. Entonces era un sitio, más que de curación, era un sitio como de castigo, porque ni se daba a lo mejor el tratamiento adecuado, y además con un proceder un poco violento, ¿no? Porque los mismos cuidadores se volvían de alguna manera, no podían soportar aquellos gritos, aquellos lamentos, aquella incomodidad, y entonces pues se utilizaron métodos que no eran adecuados. Gracias a Dios la psiquiatría ha cambiado muchísimo, le queda que cambiar, pero en fin, no tiene nada que ver con lo que era antes, y ya esas cosas no se producen. Como dice Salvador,
allí llevaban a gente sobrante, ¿no? Y hay que tener en cuenta, yo me lo planteo muchas veces, solamente teniendo, bueno, lo primero es que todo el mundo, yo creo que hoy por hoy tenemos alguna enfermedad mental. Todos tenemos tocado el cerebro de alguna manera, porque la sociedad que tenemos hoy por hoy es para eso y para mucho más. Después hay que tener en cuenta también de que aquella persona que se le ha ido la cabeza, eso entre comillas, ese irse la cabeza da también dentro del misterio una serie de pautas y de preguntas. Son una serie de puntos muy curiosos, como por ejemplo, ¿qué es lo que siente esa persona? Esa persona estará en otra dimensión, esa persona estará sintiendo algo que los demás no percibimos, esa persona se está adelantando a los demás en el tiempo, inclusive hasta en el espacio. Es algo muy fuerte lo que es lo que puede sentir una persona que tiene alguna enfermedad mental. ¿Por qué? Porque desconocemos cuáles pueden ser sus sensaciones y sentimientos. Y después, aparte, si tenemos en cuenta que ese batiburrillo de personas se meten dentro de un sitio, de un local, de un espacio, ese espacio va cogiendo todas las vibraciones, absolutamente todas las vibraciones de cada una de esas personas. Como bien dice Salvador, en tiempos pasados eso era terrible. Allí dañaban a la gente y había mucho dolor. Ese dolor se iba impregnando en lo que eran las paredes, ¿no?, de esos espacios. Y yo creo que eso tiene que estar, cualquier local de este tipo tiene que estar cargado, pero muy cargado de almas y de vibraciones extrañas y negativas. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de 1800. 1800, el tema de la medicina mental todavía no se practicaba muy bien, ¿no? O sea, hasta que no pasaron a principios del siglo XX, que ya empezaron un poco a tratar a estos enfermos y pudieron llevar a cabo estos psiquiátricos mejor adaptados hasta llegar a cierto punto que hoy en día pocos psiquiátricos existen, ¿no? Porque por lo visto se ha estudiado tanto, hay tantos referentes al tema de la psicología, de la psicología en este caso mental. Entonces, ¿ustedes creéis que estos espacios que se creaban en aquella época eran lugares que estaban sometidos a una terminación de estas personas que tenían esta enfermedad? Fran, solo un dato. Y con ese dato ya está dicho casi todo. En tiempos de dictadura, eso me lo refirió una persona, eso me lo refirió un almirante. En tiempos de dictadura, este hombre, este señor, tenía su mujer, era muy pispireta, era una persona que le gustaba mucho vivir, una persona muy alegre, una persona que le gustaba mucho contactar con otras personas, divertirse, y a él le parecía que eso era demasiado efusiva y no le gustaba para nada, ¿no? Esa manera de cómo se comportaba la mujer. Uh-huh. Entonces estuvo hablando con psiquiatras y decidieron lobotomizarla. La cogieron, le metieron por la nariz o por el ojo, creo que era, un clavo y la dejaron medio tonta. Si era una práctica habitual en aquella época. Claro, si con una persona que era normal, entre comillas lo de normal, ¿vale?, pero que no tenía ninguna enfermedad talmente, le hacían eso, imagínate con alguien que tuviera alguna enfermedad
que fuera de mayor gravedad. La verdad es que cuando tú ves fotografías o vemos fotografías en internet sobre estos psiquiátricos, la verdad es que te ponen mucho los vellos de punta, ¿no? Estas personas que terminaban allí muriendo, porque incluso había familiares que no se hacían cargo de ellos. Por eso estábamos hablando de que se impregnaban esos sitios, esos lugares, ¿no? Y cuando pasamos por estos sitios así, que quiera o no quiera, luego se han edificado edificios y también quedan impregnados, ¿no? Porque realmente quedarán impregnados, ¿no? Sí, Salvador, referente así a... es. Así es, el mismo... Después, por ejemplo, se han edificado, por ejemplo, hospitales nuevos y se siguen apareciendo... siguen ocurriendo cosas extrañas, ¿no? Apareciendo espíritus, oyéndose voces, puertas que pasa el seguridad y las deja cerradas y al minuto hay 20 puertas abiertas. Concretamente eso pasa en la quinta planta del hospital, sí, del Policlínico en Sevilla. En Sevilla, exacto. Sevilla. El Virgen de Rocío, que es aquello, pues bueno... Hay un hervidero, se puede decir, aquello, ¿no? ya ves, ¿cómo es aquello? Claro, claro. Yo creo que los hospitales, todos los hospitales, ¿no? Todo el mundo tiene esa sensación de cuando vamos a un hospital, te quedas allí por un familiar que tiene que estar, a veces, esos pasillos vacíos ya, la verdad es que da un poco de reparo, ¿no? Hospital es sinónimo de dolor y de muerte. Y de muerte, exactamente. También de curación, ¿no? También suceden curaciones. Pero es cierto que se dice, y así lo es, los hospitales son unas cajas de emociones muy, muy fuertes. Como bien dice Chencho, estamos hablando de la muerte, de la enfermedad, de que se produce un gran dolor, la familia impotente, donde hay llanto, donde hay eso, sufrimiento. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Y ese sufrimiento genera una carga eléctrica, unas emociones muy difíciles de controlar, porque cuando aparece el dolor, la persona, entre comillas, digamos que pierde la razón, ¿no? A veces el dolor puede, ¿no? Hay gente que llega a casos extremos con... Bueno, pues ahora vamos a ver un pequeño vídeo que hemos hecho para darle un poquito de visión a lo que pasa en estos hospitales, a esas sombras y a esas voces que se escuchan en algunos hospitales, que yo creo que serían en todos, pero lo vemos y ahora continuamos. Los hospitales y sanatorios, lugares de vida y de muerte a partes iguales, que muchas veces se hablan en parapsicología de la teoría de la impregnación, según la cual las emociones de todos nosotros quedarían de alguna manera grabadas en los edificios que habitamos. Ira, amor, rabia, dolor, pasión, sufrimiento, todo ello, según esta hipótesis, cincelaría de forma invisible los muros de ciertas construcciones. ¿Puede ser esta la aplicación a que se produzca tantos fenómenos inexplicables en este tipo de recintos o la sugestión ante lugares tan siniestros que traicionan nuestros sentidos? Los hospitales y psiquiátricos tienen un halo especial donde parece que hay una mayor propensión a que se manifiesten determinados fenómenos sobrenaturales o inexplicables, que ponen de manifiesto que lo paranormal puede manifestarse en ellos. Sus habitaciones y salas especiales han pasado miles de pacientes y son miles de historias y dramas personales los que se cuentan en su interior. Bueno, una vez que ya hemos visto el vídeo, seguimos. Sabemos que los fantasmas siguen existiendo, ya no solo en los psiquiátricos, sino en cualquier otro hospital. Pero, Chencho, yo que tú crees que tú eres más profundo en este sentido. Cuando la persona muere, ¿se puede decir que se queda allí o se va o se ve un poco fuera de lo normal? Porque hay doctores, hay médicos que una vez fallecido han llegado a estar otra vez en el hospital creyendo que tienen que seguir operando, ¿no? Eso es, hay un dicho, ¿no? de que estos médicos, estos doctores, creen que todavía no están muertos, ¿no? Y siguen en el hospital. Sí, claro. Allí se reúnen también varias cosas, ¿no? Si lo primero, la persona cuando muere,
o puede pasar la puerta, puede pasar a otra vida, nunca mejor dicho, yo creo que mejor que esta, o en un momento dado puede ser que se confunda ese alma y piense que sigue aquí, y se sienta perdida, o puede ser que no se sienta perdida, sino que piense que todavía sigue aquí y que tiene que seguir con su rutina y con su vida, y entonces se complica la cosa, porque si es médico pues a lo mejor quiere seguir operando y quiere ir tratando pacientes, y entonces a lo mejor si ha muerto la doctora Duja dijo que claro. había doctores que Claro, habían regresado claro. viendo que estaban fallecidos y que querían seguir operando, ¿no? Claro. Una anécdota de estos doctores, ¿no? Porque siguen con su rutina. Sí. Hay un caso muy concreto de un cirujano en la quinta planta del Virgen de Rocío que falleció en el acto en la mesa de operaciones, ¿no? Y dice que se sigue apareciendo, que allí de madrugada, ¿no? Los familiares, ¿no? Mire usted que el cirujano, ¿no? Dice, no, aquí no se opera hasta por la mañana. ¿Cómo que no? Si yo he visto el cirujano que me está esperando, me está diciendo, ven, voy, no voy, es que no me había avisado, pero chiquillo, ¿qué me está contando? Y sigue el hombre estando allí, quizá porque no se haya preparado. Hay una cosa que sabemos todos, que son las experiencias cercanas a la muerte, donde el alma se dice que dónde va, porque hay gente que, por ejemplo, ¿cómo es? Encefano plano, ¿no? Sí, encefalograma plano. Encefalograma plano, donde ya se considera que ha muerto y resulta que a los 5 minutos el cuerpo vuelve. Y entonces los médicos se preguntan, los anestesistas, los cirujanos, bueno, ¿dónde ha estado ese alma el tiempo que no ha estado? Porque médicamente estaba muerto, no estaba. Si ha vuelto, ¿dónde ha estado? Y si puede volver, también se puede quedar. Si nos atendemos a eso que dicen los mismos médicos, que dice la ciencia. También, hoy por hoy ya, yo dudaría hasta si la gente se muere cuando dicen que se muere o no. Porque puede ser que hoy por hoy lo que se piensa que es la muerte, puede ser que no sea tal muerte, sino que haya que pasar A otra dimensión. algo más, ¿no? Lo que es, a lo mejor, cuando deja de latir el corazón, dicen que se ha muerto la persona, y lo mismo tiene que pasar, algo más. Y entonces, por eso puede ser que haya veces que cuando alguien parece que se muere, a los 5 minutos resucita. Puede ser que no estuviera muerto y que no haya resucitado. Eso puede ser por un lado. Por otro lado puede ser que sí, que se haya muerto y que haya vuelto a su cuerpo, ¿no? Pero por eso se les llama misterio, ¿no? A saber por dónde cogerlo. Yo cada vez dudo más de todo, absolutamente de todo. Y son cosas complicadas, son cosas muy complicadas. Ya. Bueno, yo creo que esto daría para hablar mucho, ¿no? Porque ya no solo hablar solo de lo que es los hospitales, sino lo que los mismos médicos ven por allí, ¿no? Porque habrán visto tanto celadores, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, como se llame. Podemos buscar de alguna forma, buscar alguna solución, que no creo que la haya, para este tipo de misterio, ¿no? Porque ¿quién quita de que estos fantasmas o estas entes que están deambulando por ahí, por los hospitales, tengan esa capacidad de poderse manifestar con algunos, ¿no? Pues bueno, yo me quedo sin tiempo para esta parte. Quiero agradecer a nuestros colaboradores, tanto Salvador como Chencho, de haber venido otra semana más. Y ahora volveremos, gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Y bueno, y ahora empezaremos con otro tema, pero antes unos minutos de publicidad.